Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Hola a todos y todas, aquí estamos otra vez en Café Mercosur. ¿Quién les habla? Marcela desde Ginebra, Suiza, y Ramiro desde São Paulo, Brasil. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan las cosas ahí por Suiza? Uy, acá con muchas movidas, muchísimas movidas, aparte de con calorcito, ya vamos a entrar en los comentarios de todo lo que sucede y ha sucedido en estos días en Ginebra y en toda Suiza. Por el momento queríamos empezar a hablar de la persecución que sigue teniendo Milagros Sala a casi 2000 días de presa política por la provincia de Jujuy y del gobernador Morales. Con el Comité Internacional por la Libertad de Milagros Sala hemos redactado una carta donde la vamos a enviar a Argentina y a todas las embajadas de todos los países que integramos esta red internacional por la liberación de Milagros Sala y de todas y todos los presos políticos, porque yo también pienso que es un poco como dijo Zaffaroni, ¿no? Hasta que no cambiemos el poder judicial, esto va a seguir así por mucho tiempo. Entonces, bueno, hay una reforma judicial que hay que efectuar inmediatamente. Esto ocurre en Jujuy, claro, como bien dijiste vos, pero estas causas también están tramitando a nivel nacional, a nivel justicia federal. Y eso es lo complicado. Esta causa por la cual ahora la llevaron a declarar, una causa quizás juzgo, ya estaba prescripta, y la Cámara de Casación mandó a que se juzgara de nuevo, agravó la pena como coacción agravada, no más como era antiguamente una causa de intimidación, ahora es coacción agravada, porque supuestamente ella habría mandado hacerle un scratch al gobernador Morales en 2009, la causa totalmente prescripta. La causa que tiene como máximo 3 años de prisión, o sea que no iría presa, aunque fuera condenada, no iría presa. Pero bueno, ¿quiénes componían la Cámara de Casación Penal para que mandara a hacer esta barbaridad, para que nuevamente rompiera lo que se llama en derecho el non bis in idem, ¿no? Una vez que se juzga un hecho una vez, no se puede juzgar de nuevo. Eso es lo básico de la seguridad jurídica. Bueno, los jueces Mariano Borinsky, ¿te suena, Marciana? Sí. Gustavo Hornos son los que se reunían asiduamente con Mauricio Macri, y el juez Juan Carlos Geminiani, el maltratador de mujeres, el que metió presa y la dejó en un sótano privada de la libertad, nada más nada menos que a la secretaria de su juzgado, porque se negó a cumplir una orden de él. Esos son los jueces que mandaron al Tribunal Oral Federal de Salta que nuevamente juzgara todo eso. Esos son los jueces de lawfare. Estos son los jueces que no podemos remover, pero que hay que remover, hay que hacerles un juicio político. Uno urgente, rápido, urge esto, no solo por Milagros Sala, sino por todo el sistema de justicia. Acá no es solo Milagros Sala. Milagros Sala es, digamos, es la punta del alfiler. Es simbólico. Claro que es una mujer, que cuesta, que duele, que nos llega hasta los tuétanos lo que le están haciendo. Pero no solamente se lo hacen a ella, nos lo hacen a todos. Es lawfare. Es lawfare, obviamente. Aparte, obviamente con todo lo que ha empoderado Milagros Sala al pueblo jujeño, con la Tupac Amaru, esto les duele muchísimo y le tienen miedo, porque cuando una mujer es inteligente, da miedo, eso lo sabemos. Vamos a ver un video y después lo tenemos. Dale. A Baradel, ¿qué te parece? Sí, me parece espectacular. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros. Me llevaron a la fiscalía a hacerme conocer una nueva causa, lo de Campo Verde, cuando la policía reprimió a los vecinos de Campo Verde. Bueno,
lamentablemente sigue el atropello de Morales hacia una persona. Ya no solamente Gerardo Morales, sino también el presidente del Partido Justicialista, Rivarola de Jujuy, que también es diputado provincial. Pero bueno, sigue la persecución, sigue el avasallamiento, y la verdad que estoy indignada con lo que están haciendo conmigo. No puede ser que una collita con su cultura tan apaleada resista tanto y se haga ladrillo para las casas, risas, piletas, trabajo y ganas. No puede ser, por eso rejas. Bueno, continuamos en Café Mercosur y le damos ya la bienvenida a nuestro querido compañero Roberto Baradel, secretario general del CETUBA y de la CTA de la provincia de Buenos Aires y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA. ¿Qué tal, Roberto? Es un placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros y nosotras. Igualmente, un placer para mí y bueno, estar en el programa, saludarte Marcela, saludar a Ramiro, bueno, a todos los compañeros que hacen este hermoso programa. Gracias. De la provincia 25. Un gusto, Roberto. De la provincia 25. De la provincia 25, como siempre. Bueno, ya hace 2 años que no nos vemos, Roby, porque bueno, hacían parte del foro y del contraforo de la OIT que organizábamos aquí con la APB Suiza, obviamente, y con esto de la pandemia se hace todo virtual, ¿verdad? Sí, inclusive yo ahora estaba en la asamblea de OIT, estaba tratando el caso de Colombia, que es un caso paradigmático, ¿no? Con el tema de las violaciones a los derechos humanos, a la libertad sindical, a la persecución y al asesinato de sindicalistas, de compañeras y de compañeros en todo Colombia. Es terrible, uno escucha las cifras y no se puede imaginar, bueno, el grado de brutalidad que estatal, para gubernamental, lamentablemente, y que se ha generado toda una situación que afortunadamente no se ha naturalizado ni por los trabajadores ni por el pueblo, pero es una situación muy, muy compleja. Y ahora se estaba tratando justamente este caso en Colombia, en la OIT, perdón. En la OIT, sí. Nosotros estamos al corriente de todo, también hacemos parte del grupo de solidaridad Patria Grande, tenemos compañeros argentinos que viven en Colombia, que hacen parte de APB y también nos mandan informaciones en directo y sinceramente es atroz cómo les están matando, cómo están matando a la gente así abiertamente, es horrible. Sí, ahora se sumó no solamente la persecución a sindicalistas, sino a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que salieron a protestar, a reclamar los asesinatos, la desaparición de personas, inclusive delitos sexuales, ¿no? Es un horror, la verdad, es un horror lo que está sucediendo y por eso hay que levantar fuertemente la voz para que pare eso. Y Colombia generalmente fue un país protegido por los países centrales, por el imperio, o sea, pareciera que para el mundo no existieran las violaciones de derechos humanos en Colombia, ¿no? Y bueno, para el mundo civilizado, entre comillas. Pero bueno, hay que levantar fuertemente la voz. Totalmente, Robbie. Esperemos que esto ya se pare porque hace casi 2 meses, van a ser 1 mes y medio hace, de todo esto. Pero te tenemos aquí para hablar un poco de la situación en Argentina, que con el COVID no está cada vez peor, digamos, en contagios y en muertes, pero está muy bien en cuanto a vacunación. Argentina ha hecho una campaña de vacunación muy grande, muy fuerte, sobre todo en el país entero, excepto Cava, que desgraciadamente está gobernada por una persona de la oposición al gobierno oficial en este momento. También hubo un problema con las clases presenciales y las clases virtuales. Él es muy cabeza dura. Entonces te vamos a dejar hablar un poquito de esta situación. Sí, en realidad, bueno, afortunadamente ahora, después de las medidas que se han tomado,
de restricciones, estamos bien, pero hay un descenso de los contagios. Y eso es una buena señal, ¿no? Claro. Todavía sigue siendo alto el nivel de muertes, el nivel de letalidad es alto y también es alto el nivel de contagios, pero era más alto todavía y bueno, con las medidas que se tomaron vienen descendiendo. Eso es una muy buena señal. Lo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires se enmarca en lo del jefe de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que es la actitud de la derecha en todo el mundo, ¿no? Uno lo mira a Trump, lo miraba a Trump, ¿no? Afortunadamente ya no lo miramos más, a Bolsonaro en Brasil, la derecha en Europa, las reacciones con respecto a esto de la libertad individual y que no le importa lo que le pase al otro, los reclamos, cuando en realidad lo que todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para parar esta pandemia, para que no se contagien otros, para que no mueran, porque, la negación de la pandemia de sectores minoritarios, pero de sectores al fin, que acompañados se articulaban con estas derechas, la convocatoria a movilizaciones, el rechazo a la vacuna, poner dudas permanentemente con la vacuna, una actitud, la verdad, lamentable, detestable y cuasi criminal en el marco de una pandemia, ¿no? Porque promover que no se vacunen o decir que a uno le van a inocular veneno y que van a hacer una denuncia al presidente de la nación, como pasó en la Argentina por envenenamiento, y después alentar a que salgan a la calle, que en movilizaciones para que se contagien, en movilizaciones sabiendo que no se puede movilizar y reunirse porque por el tema de los contagios. Bueno, todo este tipo de actitudes tuvieron. El año pasado el jefe de gobierno tuvo una actitud más constructiva, o sea, el año pasado parecía que le redituaba políticamente sentarse al lado del presidente y al gobernador de la provincia de Buenos Aires y tomaban decisiones en común. Eso un político responsable lo debería seguir haciendo. No es el caso de Rodríguez Larreta y de la oposición, mucho menos de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich, que te vuelvo a decir tienen una actitud más que irresponsable. Y entonces en ese sentido hay que sumar a esto a las corporaciones mediáticas, Clarín, La Nación más Macri, ya no es más La Nación, porque ya ahí hay capitales de Macri directamente, en La Nación más. Y bueno, ellos plantearon un falso eje, que era presencialidad sí, presencialidad no. Los que estaban a favor de la presencialidad, supuestamente los que estaban a favor de la educación, y los que no estaban a favor de la presencialidad estaban en contra de la educación, cuando en realidad es una discusión sanitaria. Uno podría decir, estaban los que promovían esa posición, estaban del lado de la muerte, no de la vida, porque no es una cuestión educativa. Nadie discute la presencialidad, los beneficios de la presencialidad. Es más, si a mí me dicen en qué lugar de parar, me paro del lado de la presencialidad, porque nada reemplaza la relación del estudiante, del docente, con la relación directa del docente con el estudiante. Eso no hay ninguna duda. Ahora, estamos viviendo una pandemia, hay una situación sanitaria, epidemiológica que hay que tener en cuenta y hay medidas que se toman para restringir la circulación de personas. En eso está el tema de las clases presenciales, como otras actividades. Bueno, en ese sentido, ellos intentaron crear un falso eje con el tema presencialidad sí, presencialidad no, especulando electoralmente también, y han tomado la irresponsabilidad de no cumplir un decreto de necesidad y urgencia de Alberto Fernández, y acá se suma otro actor, las corporaciones mediáticas y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea, va cerrando todo. Lo que han hecho, el esquema que se han organizado en los países latinoamericanos, justicia, medios de comunicación, para perseguir opositores y para inclusive cuestionar medidas de gobierno, porque la Corte no podría cuestionar una decisión sanitaria, sin embargo, lo ha hecho en esos términos, diciéndole al jefe de gobierno porteño que no tenía por qué cumplir con el DNU.
O sea, es de una gravedad institucional inusitada, inclusive en esos términos. Por eso hay que tener en claro, no hay que aceptar las provocaciones, hay que seguir haciendo lo que se tiene que hacer, levantando la voz, denunciando lo que no corresponde y lo que están haciendo. Y creo que el tema de lo que vos viste en la clave con el tema de la campaña de vacunación. A ellos les molesta mucho el avance de la campaña de vacunación, porque auguraron que Argentina era un desastre, que no íbamos a tener vacunas. El jefe de gabinete nacional estuvo muy acertado, un adjetivo, una calificación que hizo con respecto, dice, en lugar de dirigentes políticos opositores parecen visitadores médicos, porque todo el mundo haciendo lobby por una de las empresas que producen vacunas, Pfizer, ¿no? Concretamente, como si fueran todas las vacunas, además habría que descartarlas. Pero bueno, lamentablemente estamos en ese punto. Se acercan las elecciones, entonces intentan generar primero zozobra, desconfianza, deslegitimar al gobierno, pero creo que con el tema de la campaña de vacunación y tomando las medidas adecuadas, creo que se va a avanzar. Son mercaderes de la muerte. No te confíes de tu suerte. Hay una trampa en las pantallas, los nuevos campos de batalla. Con la infodemia diseñada y la justicia maniatada. Vieja, nos colonizan la cabeza mientras aumentan sus riquezas. Mienten, esta es una guerra. Mienten, los hijos de perra. Mienten, ríen y conspiran. Mienten, que usan y te tiran. Quería, Roberto, tomar una cosa que colocaste muy bien, de comparar la actitud que tomó Larreta con la que tomaba Trump y con la que tomó básicamente Bolsonaro, en el sentido de que, por ejemplo, Bolsonaro también creó la falsa dicotomía, la economía o la vida. Entonces, mejor la economía porque una crisis económica mata más que el coronavirus, decía, por ejemplo, Bolsonaro. Y era la falsa dicotomía, lógicamente, ¿no? Y ahora lo que se plantea en Buenos Aires es, digamos, la dicotomía presencialidad sí, presencialidad no. Y no hace nada para que las clases virtuales sean más efectivas. No entregan dispositivos para que los chicos puedan acompañar las clases, no entregan planes de acceso a Internet, por ejemplo, para que los chicos puedan tener clases virtuales. O sea, ellos no hacen nada para favorecer la virtualidad y la atacan. Lo mismo que hizo Bolsonaro, que no hizo nada para favorecer la economía y le echa la culpa al coronavirus. Entonces aquí Larreta hace lo mismo. No hace nada para favorecer la virtualidad y le echa la culpa a la no presencialidad de un fracaso educativo. O sea, me parece muy perverso, ¿no? De un lado y de otro. No, absolutamente perverso. Vos fíjate que las corporaciones mediáticas no se acuerdan, perdieron la memoria, porque ellos pierden la memoria cuando quieren y la recuperan fácilmente cuando quieren también. El plan Conectar Igualdad, que era la entrega de una computadora a cada uno de los chicos, lo interrumpió Mauricio Macri. No estuvo en los títulos en la tapa de los diarios en ese momento, y ahora tampoco, diciendo que si ese plan se le hubiera dado continuidad, todos los chicos hubieran tenido una computadora para poder trabajar y demás. Primera cuestión. Segunda, lo que decís vos es así, se suspendió la presencialidad, podían seguir trabajando en la virtualidad, y ellos plantearon que no, que se suspendía la presencialidad y no daban clases, ni siquiera en forma virtual, cuando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la jurisdicción más rica del país y tiene la posibilidad de tener acceso a Internet en todos los rincones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que puedan tenerla en 6.500 net, nada, que se necesitaban, que lo plantearon, 6.500 computadoras para entregar a los chicos. No existe en el presupuesto de una ciudad, pero nada. No es una moneda en el presupuesto de una ciudad, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, no lo han hecho. Pero en esto porque yo me referí, pongo a Trump, Bolsonaro, la derecha en Europa, esas movilizaciones y demás, porque tiene una concepción. Mira, el Ingenio Ledesma, ustedes lo conocen, tristemente conocido, no por el azúcar, sino porque fue parte de la dictadura cívico-militar, no solamente cómplice, sino parte, ¿no? Porque llevaron adelante ese apagón para que secuestraran personas, para secuestraron a vecinos, a estudiantes, a trabajadores y a trabajadoras, prestaron las camionetas, bueno, un horror. El año pasado el Ingenio Ledesma vuelve
lamentablemente no vuelve a ser noticia, vuelve a ser noticia en algunos medios como Página 12 y demás, los demás esto no lo pusieron. ¿Por qué? Porque los trabajadores veían que se estaban contagiando muchos y a la Comisión Interna le fueron a decir que tenían que suspender la actividad por un tiempo o reducir la cantidad de personas que iban y establecer protocolos. ¿Qué le dijo el ingenio Ledesma? Palabras más, palabras menos, la que les dijo Mauricio Macri a Alberto Fernández cuando empezó la pandemia. Que se contagien los que se tengan que contagiar y que se mueran los que se tengan que morir. Nosotros no vamos a parar la actividad. Bueno, exactamente, es una lógica de pensamiento donde el derecho de propiedad es más importante que el derecho a la vida, claro, excepto la vida de ellos mismos y de sus familias. Pero para el resto, el derecho de propiedad es lo más importante. Entonces, la merma en la producción en una empresa o no seguir acumulando ganancias está por encima de la vida de cualquier trabajador o vecino o ciudadano. Es así, es tal cual lo plantean ellos, descarnadamente. Además lo plantean descarnadamente, no tienen ningún inconveniente. No, y es interesante porque hace un tiempo que ellos vienen trabajando en la producción de un sentido en el cual la libertad tiene un valor muy especial para ellos, no es la libertad que nosotros creemos. La libertad para ellos es poder hacer lo que quieren, poder despedir a los trabajadores de la forma que quieren, poder imponer el régimen de trabajo que ellos quieren, e inclusive hasta oponerse a cosas como, por ejemplo, la educación sexual integral, porque a mis hijos los educo como yo quiero, porque yo tengo libertad para eso, que el Estado no me cercena ningún tipo de libertad. Son una propiedad, ¿no? Los chicos también son una propiedad, claro. Por eso me pareció fantástica la definición de libertad de Cristina ayer cuando inauguró en La Plata. Exactamente, la libertad no es la libertad mía solamente, porque si la libertad es mía y que los otros se jodan, no es libertad, la libertad es una libertad de todos. Me parece que eso va planteando las cosas en un criterio para poder avanzar sobre cosas concretas, ¿no? Porque hay que destruir todo eso, que hicieron simbólica y discursivamente, ¿no? Sí, lo que yo creo que tenemos que analizar es la comunicación en general, el tema de los medios, y qué hacemos desde los sectores populares para poder llegar a tener, cuáles son las estrategias que nos damos, que ustedes están dando, por supuesto, una de ellas es esta que están llevando adelante ustedes, pero cómo masificamos, cómo hacemos más eficaz la disputa cultural, o sea, la construcción de hegemonía, porque ellos todos los días están construyendo hegemonía, operan sobre el sentido común de la sociedad y, por supuesto, tienen monopolios y tienen los grandes medios de comunicación, pero yo creo, y además cuando se intentó con el tema de la ley de medios de comunicación, de medios audiovisuales, bueno, la justicia lo paró, concretamente, la disputa que se dio con el Grupo Clarín y demás. Bueno, es claro que se necesita una reforma judicial, pero es claro también que tenemos que ser capaces de construir un sistema de medios que nos permita expresarnos y dar el debate público con la misma eficacia o una eficacia similar, una eficacia similar, la que tienen ellos, porque tenemos que dar esa disputa. Si no, hay una correlación de fuerzas muy despareja, que igual en la correlación de fuerzas, les digo, en la militancia, el trabajo, porque sigue rindiendo sus frutos, ¿no? Porque a pesar de tener todos los medios, prácticamente la mayoría de los medios masivos de comunicación en contra, y comunicando mentiras permanentemente, difamando, deslegitimando, no han podido ganar las elecciones, por ejemplo, la última vez, ¿no? Las perdieron. No pudieron darle continuidad al proyecto neoliberal durante 8 años. Pero eso no hay que subestimarlos porque hacen daño, porque generan sentido común, porque mucha gente se pone en un lugar de defensa de aquellos que lo terminan explotando, que los terminan perjudicando, ¿no? Por ejemplo, como fue el tema del impuesto a las grandes fortunas, o el aporte extraordinario a las grandes fortunas. Igual, más allá de la campaña que se hizo en contra de eso, afortunadamente la mayoría de la sociedad estaba de acuerdo, y afortunadamente el otro día estuvimos en una reunión con la CTA con Mercedes Marcó del Pont, y se están recaudando más de 250.000 millones de pesos hasta ahora en el impuesto
el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que fue una muy buena iniciativa y tenemos el orgullo de haberla impulsado como Central de Trabajadores Argentinos. Hay tantos medios concentrados y el papel prensa ensangrentado. Con su dinero el dios mercado nos tiene a todos atrapados. Miente, esto es una guerra. Miente, los hijos de perra. Miente, con sus mercenarios. Miente, y lo hacen a diario. Te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con lo que estabas diciendo de la comunicación. Y me parece muy bien pensar la ley de audiovisual, como se planteó, evitar los monopolios. Pero me parece que actualmente, en los tiempos que nosotros vivimos, tan importante como eso, es la comunicación transversal. O sea, la comunicación, hoy, por ejemplo, un joven o un adolescente no mira mucho televisión, tiene más tiempo para dedicarse a TikTok, por ejemplo, esa nueva red social, esa fiebre. Son las otras redes sociales. Entonces me parece que sería muy interesante pensar en volver a tratar de valorizar esos proyectos comunicativos que se hacían dentro de las escuelas, ya desde la primaria inclusive, ¿no? Que había radios comunitarias, los chicos aprendían a hacer cosas, porque a pesar de que ellos no puedan comunicar, posiblemente con la masividad que pueda comunicar, otro medio de comunicación, ya saben cómo opera el sistema de comunicación, cómo leer, cómo entender una noticia, cómo se fabrica una noticia, la diferencia en darle nombre a las cosas, en ponerle títulos. Me parece que eso sería muy, pero muy interesante y también, claro, lógicamente, ¿no? Los medios de comunicación públicos, básicamente me refiero a las radios y canales de televisión universitarias, que es el sistema público. Sí, y vos sabés que en lo pedagógico eso además tiene un gran beneficio. Todas las escuelas que tienen proyectos de comunicación, inclusive, o de expresión artística, donde los chicos se pueden expresar, mejora muchísimo la convivencia adentro de la institución. Inclusive, escuelas que tenían problemas en la comunidad de convivencia entre los mismos chicos, proyectos en común, pero proyectos en común que le permitan a los chicos, a las chicas, expresarse, generaban un cambio de actitud muy importante, profundo, ¿no? Entonces las dos cuestiones, es el tema de la convivencia, poder expresarse y que el otro no lo impugne, sino que lo pueda escuchar, coincida o no, pero que respete ese tipo de expresión, es muy importante. Entonces para el tema de la formación de la sociedad, sí, sin ninguna duda. Y medios, por eso cuando decía un sistema de medios, que no quiere decir tener un monopolio propio, sino buscar cuáles son las alternativas que tenemos que desarrollar para llegar al conjunto de la sociedad. Por supuesto, el tema de las redes es muy importante, ¿no? Diferentes formatos. Sí, creo que Sonia Alessio lo está planteando en Santa Fe, esa propuesta. Sí, y estamos llevando adelante, estamos trabajando en CETERA con varias iniciativas, el tema de la comunicación es una, hicimos un congreso de educación ambiental muy grande, muy importante, más de 6.000 participantes, tuvo carácter internacional porque participaron también miembros de la Internacional de la Educación, de la Confederación Sindical Internacional, de la Confederación Sindical de las Américas, diferentes especialistas, activistas. Fue muy importante. Ahora tenemos pensado hacer un congreso pedagógico, también uno de historia, varias cuestiones con CETERA, estamos trabajando muy bien en ese sentido. Bueno, Roberto Baradel, secretario de SUTEBA y secretario de Relaciones Internacionales de la CTA con nosotros. Roberto, te agradecemos muchísimo la visita aquí en Batuque, como siempre, vení cuando quieras, te extrañamos muchísimo. Todos los compañeros de APB saludan a todos los de APB Provincia 25, saludan a todos los compañeros de la CTA y de SUTEBA. ¿Qué más decirte? Un abrazo grande y bueno, una última palabra para cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo también los extraño. Esperemos que nos podamos ver el año que viene en la asamblea anual de la OIT, que se pueda realizar en forma presencial. Y les agradezco mucho ahí el tema de difundir esto de Milagros Salas, porque ya hay un ensañamiento con Milagros. Hay que, de Gerardo Morales, es terrible
Es terrible lo que pasa en la provincia. Si hay una provincia feudal, esa es Jujuy. Lamentablemente ahora le quieren endilgar una causa o hacerla responsable de una causa de una represión brutal a chicos, a mujeres, en Campo Verde concretamente, y ella está con prisión domiciliaria, así que exigimos la libertad de Milagro y seguimos reclamando para que se respeten absolutamente todos los derechos. Repudiamos las acciones, el accionar de Gerardo Morales tiene maniatada la justicia en Jujuy a su medida, y eso no se puede tolerar. Así que bueno, agradecerles a ustedes muchísimo y un abrazo enorme a la distancia. Fue un gusto, Baradel, y hasta la próxima. Muchas gracias y un abrazo. Hasta luego. Vamos a una pausita musical. Me canso de tanto saludo falso, danzo, prefiero pisar mierda descalzo, manso, solo y tranquilo en mi remanso, danzo, lejos del puterío y el descanso, trazos, retazos de aquello que aprendí, el rap revolución depende del MC, sí, el karma me acaricia, soy carne de esta calma y esta sonrisa ficticia, escucho crítica, veo poco criterio, hay mucha mímica, mi casa es monasterio, mentira amplifican, resuenan el estéreo, hablan de política y no cazan ni medio, no soy del odio, soy más del audio, no busco un podio, muevo los labios, quiero ser sabio y no puedo, soy honesto, ignoro tantas cosas que hasta a veces me detesto, hay tanto texto y tanta mierda que me roba los minutos y hace que mi tiempo pierda, el mundo me recuerda a lo lejos de la cima, escucho algunos y me sube la autoestima, yo tengo 29, sonrío cada mañana, ni siquiera tengo pelo, menos voy a tener ganas, menos voy a tener ganas de renegar con manadas de tarambanas que con sus caravanas se van en caravana, se creen nadadores, chapotean en palangana, chapotean en palangana, y se creen meolans. Hay tanta gente regando odio, tanta gente con tiempo libre, masticando sus frustraciones, que se viene a desangrar, tanta gente regando odio, que está buscando un fusible, entregándome sus pasiones, porque no puede aceptar que del amor al odio hay un paso, porque con el corazón no hay caso, porque nunca se llena ese vaso y va solo el mazo, quita a buscar el mazo. Yo me levanto planificando utopías, ustedes se levantan pensando en joderme el día, dicen que me odian, que lo mío se muere y me dedican más tiempo que la gente que me quiere. Ok, estás dolido, presto para desquitarte con quien cuenta con oídos, que rapeas de que habla este que hace rap, hoy tuviste mucho tilde del celeste en el WhatsApp, hoy viniste a probar suerte a ver si llego a responderte, viniste a desear muerte, es que la vida no es tu fuerte, total estás en ir para esconderte, y tu reputación más bajo no puede caerse. Tengo odiadores desfilando por la cuerda, tengo del centro, de la derecha y la izquierda, tengo lunáticos ladrando aunque no muerdan, lo único en común es que viven hablando mierda. La regla del espejo, amigo, esto es fácil, pregunta quién me paga, sé que no hace nada gratis, mi alma se los cobra viendo su zozobra, al ver que el odio no alcanza porque acá hay amor de sobra. Hay tanta gente regando odio, tanta gente con tiempo libre, masticando sus frustraciones, que se viene a desangrar, tanta gente regando odio, que está buscando un fusible, entregándome sus pasiones, porque no puede aceptar, tanta gente regando odio, tanta gente con tiempo libre, masticando sus frustraciones, que se viene a desangrar, tanta gente regando odio, que me sirve de combustible, que es la musa de estos renglones, su mierda parió otro rap. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Seguimos entonces. Les voy a comentar un poquito que ayer se celebró, como todos los años, desde 1991, en Ginebra, Suiza, en casi toda la Suiza, en 1991 se aprobó la ley de igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, desde esa época se hace una marcha feminista.
Es impresionante la cantidad de jóvenes y jóvenes y no tan jóvenes que participamos. Y bueno, en esta lucha se reivindican justamente la igualdad entre el hombre y la mujer, el igual cupo de género en los trabajos, y sobre todo se hace una pausa a las 15:19. ¿Por qué a esta hora? Porque se estima que a partir de esta hora la mujer gana menos que el hombre. Esto es estadísticamente probado. Bueno, voy a cambiar un poquito de tema, pero no tanto, porque Ginebra, pese a esta manifestación que nos hicieron hacer un recorrido súper desviado, ¿por qué? Porque Ginebra hace ya unos días, desde el fin de semana, que está toda cercada. ¿Por qué? Porque esperamos para mañana, hoy a la tarde llega Biden y mañana a la mañana llega Putin, los dos mayores representantes de dos grandes potencias, y se van a reunir justamente en el Parque de la Grange. ¿Para qué se van a reunir? En principio, para hacer un diálogo diplomático. La agenda que van a tratar es muy hermética. Los diálogos entre ellos es para resolver muchas cosas donde hace ya un tiempo hubo diplomatas expulsos, tanto de un lado como del otro, tanto en Estados Unidos como en Rusia. También queremos decir que se hace una contrarreunión, o sea, una contramanifestación, porque es verdad que el bloque de solidaridad de América Unida no estamos a favor de las políticas de Estados Unidos y de Joe Biden en este momento. Obviamente que siempre están metidas las narices en cuanto fue el golpe a Dilma, en Bolivia también con Evo Morales, ahora en Colombia, el bloqueo de Cuba, Venezuela, Argentina en la época de Macri también. Entonces estamos en contra de sus políticas y bueno, ver qué sale de toda esta reunión. ¿No es cierto, Rami? Sí, vamos a ver, porque acá hay todo un juego de geopolítico muy importante, donde hay acusaciones cruzadas por los dos lados, también donde hay, digamos, como se dice, ropa sucia para lavar, ¿no? O sea, Norteamérica y Europa también, digamos, que está asociada a esa retórica discursiva, ¿no? Acusando a Rusia por un periodista de que no respeta los derechos humanos, mientras ellos mantienen Guantánamo, por ejemplo, ¿no? O sea, y donde ellos mantienen a Assange, por ejemplo, prisionero. O sea, hay, digamos, acá no sé si hay tan buenos y tan malos, y no sé si entre ellos, digamos, van a llegar a resolver algo. Posiblemente esto tenga que ver un poco con la propia retórica interna de los Estados Unidos, donde el Partido Demócrata ha asociado la figura de Trump con la figura de Putin, y supuestamente una práctica muy, pero muy antidemocrática, lo mismo que nosotros le criticamos en Brasil a Aécio Neves de no haber reconocido la derrota en el 2014, que llegó a una oposición terrible que cesó únicamente cuando la derrocaron a Dilma Rousseff. El Partido Demócrata de Estados Unidos también ha acusado a Trump de haber ganado las elecciones con ayuda de la injerencia de Rusia, y no han probado absolutamente nada. Y ahora todo eso de alguna manera hay que volver atrás, hay que blanquearlo. Posiblemente acá se reúnan entre ellos, no vamos a saber lo que van a decir, como decís vos, Marcela, y bueno, ahí de los dos lados. Es un juego geopolítico muy, pero muy delicado, y como bien decís vos, Marcela, todo esto tiene repercusiones en Latinoamérica. Nosotros lamentablemente estamos en ese juego de ajedrez geopolítico internacional. Justamente Putin, al quien agradecemos también la entrega de tantas vacunas que ha hecho no solo a Argentina, y no solo también ahora que Argentina va a producir la vacuna en Argentina mismo, que gracias a Argentina también llega a otros países de Latinoamérica. Eso también es importante. Pero él dijo que todo lo que sea referente al estado interno
de Rusia, claro, él no lo va a poner en causa, claro, ni lo va a discutir con uh-huh, Biden. Y me parece excelente, no tiene por qué Biden ir a meter las narices en lo que pasa internamente en Rusia. Es como si Putin quiere meter la nariz en lo que pasa, no le va a gustar a Biden. Entonces, no. Si pudiéramos convencer a los americanos de la mitad de eso, tendríamos una gran batalla ganada, porque ahora los norteamericanos están, por ejemplo, poniendo sanciones económicas a las empresas que están construyendo el gasoducto del Nord Stream, que va desde Rusia a Alemania. No tiene nada que ver Estados Unidos ahí, ya se lo ha dicho la Merkel. ¿Qué tiene que ver? Ah, no, porque afecta a los intereses norteamericanos. Perdón, ¿los intereses norteamericanos o los intereses de algunas empresas norteamericanas? Las empresas ahora son el Estado norteamericano. ¿Alguien votó por esas empresas? Esas se presentan a elecciones. ¿Cuál es la legitimidad pública que tienen esas empresas? Pero bueno, es el juego de la nueva... No es la nueva democracia, siempre fue así. No. Lo que pasa es que de esta manera está un poco más, digamos, descarnado, está así en la cara, y el neoliberalismo un poco lo que hace es eso, ¿no? O sea, blanquea, o sea, le da una especie de, ¿cómo te puedo explicar? De mano de barniz a una cosa que siempre fue jodida, y ahora lo quieren presentar como que es lo bueno, ¿no? Pero en realidad siempre fueron así, siempre trabajaron así. Y como bien dijiste vos, Marcela, muy bien, se ha puesto hasta la salud pública en una pandemia en términos geopolíticos. Argentina en ese caso es un, digamos, lamentablemente, ¿no? Un player, ¿no? Un jugador preponderante, porque por un lado va a fabricar la vacuna rusa, la Sputnik V, pero por otro lado tenemos, como dijo Baradel, que recordó muy bien Baradel, a todos los medios masivos de comunicación, a los medios hegemónicos de comunicación, cuya parte accionaria pertenece a bancos que trabajan con los fondos buitres, que también tienen participación accionaria en el laboratorio Pfizer. Entonces parece que ahora hay una nueva dicotomía geopolítica, la Sputnik o Pfizer. Es vacuna, no importa si es Sputnik, no importa si es Pfizer, es vida, es salud. Estamos en una pandemia, no podemos pensar en esa forma, pero bueno, todo se plantea de esa forma, y se plantea en todos los terrenos, y en Argentina sabemos que el terreno mediático es muy, pero muy fuerte, ¿no? Porque influye en un gran sector de la sociedad, por eso me pareció muy bien lo que está haciendo el gobierno, inclusive posiblemente deberían mejorar un poco la comunicación con relación a esto, pero bueno, hay que destacarlo, como destacaste vos muy bien, Marcela, esta cuestión de que estamos siempre en un River Boca, en un Newell's Central, con relación a todo, hasta inclusive con una cuestión como una vacuna, ¿no? Sí, es muy interesante lo que estás diciendo, Rami, porque justamente con las vacunas están todas pasadas, revisadas, como decía ayer Cristina, háganle confianza a los médicos. Aquí se han observado todas las vacunas por la OMS, no es que a la Pfizer la observamos más que a la Sputnik, no. Todas las vacunas se han observado y se ha dado el aval para que sea al servicio del mundo. Que haya después un comercio en que Europa compra Pfizer o Moderna y no quiera comprar justamente la Sputnik, o que AstraZeneca está ahora introduciéndose en el mercado también porque fue avalada, eso ya pasa a términos mayores de los laboratorios comerciales, es solo por dinero. Eso no nos tiene mucho que importar a nosotros directamente, pero los gobiernos se tienen que poner las pilas y decir, miren, queremos vacunas al mejor precio, esto es una pandemia, solidaricémonos con los precios, no acumulemos y vamos a salir todos juntos de estas y seremos felices. Eso lo dijo Cristina ayer. Vamos a una pausa, seguimos con Perú, con Brasil. Vamos a una pequeña pausita musical, ¿qué te parece? Y después seguimos con Perú. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos, y no encuentro la salida. Yo pensaba que la vida era
cuando estaba pequeñito yo creía que las cosas eran fácil como ayer, que mi viejecita buena se esmeraba por darme todo lo que necesitaba y hoy me doy cuenta que tan fácil no es. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminarlos y no encuentro la salida. Y seguimos con Perú, Marcela, ¿qué te parece? Porque a una semana de haber terminado las elecciones, ya un poquito más de una semana, no tenemos resultado oficial. A pesar de que Pedro Castillo está trabajando ya como si fuera un presidente virtual, ¿no? Haciendo alianzas con el partido Podemos de Verónica Mendoza y algunos otros alcaldes y algunos otros figuras políticas. Keiko Fujimori no se resigna. Aécio Neves dice que no va a reconocer los resultados. Fraude, lógicamente, como siempre se dice en estos casos, ¿no? La OEA brilla por su ausencia. Y bueno, la verdad que mejor que brilló por su ausencia. Sí. Da un poco de miedo cuando meten la cuchara. Ayer estaba discutiendo en un grupo y nosotros a veces cuando pensamos en el derecho, pensamos en una cosa más nueva, más progresiva, avanzar sobre ciertas cosas. Y hoy, en los tiempos de la UFER que nosotros vivimos, creo que el momento más revolucionario es tratar de mantener las cosas antiguas, mantener la estricta legalidad. Porque no están cumpliendo las leyes. 3 días, un plazo perentorio es decir que no se puede estirar, que no se puede prorrogar, no se puede prolongar. Es el plazo para presentar las impugnaciones. La Junta Nacional Electoral de Perú decidió que como estaban de acuerdo las partes, se podía extender más tiempo. Entonces hasta el viernes siguieron aceptando las impugnaciones tanto de Pedro Castillo como de Keiko Fujimori. Señores, si pasa perentorio, no se puede estirar. Menos mal que hubo un tribunal superior que lo dijo y se cerró. Si no, hasta hoy seguiríamos aceptando impugnaciones de las actas. ¿Pero qué locura es esta? Es anticonstitucional, ¿verdad? Absolutamente. Absolutamente. Porque si hay plazos, o sea, en un proceso, digamos, civil, las partes pueden acordar. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, yo estoy de acuerdo. Bueno, entonces terminaba hoy el plazo, pero bueno, está bien, ponemos la conformidad, termina la semana que viene. Pero eso es en el derecho civil, donde es dispositivo, las partes son las dueñas del proceso. Y otra cosa es el derecho público. El derecho electoral es necesariamente público, no es derecho privado, es derecho que tiene que estar establecido en favor de toda la sociedad. La sociedad peruana tiene que tener seguridad, certeza sobre esos plazos. No puede ser que que normalmente se supone que Perú hasta ahora hace mucho tiempo que no ha tenido problemas de este tipo. Vengan a presentarse estos problemas ahora. Yo sé que la situación es complicada, yo sé que es muy complejo, yo sé que es muy poco margen, apenas 60.000, entre 55 y 75.000 votos es la diferencia, puede haber. Algunos dicen un poquito más, otros dicen un poquito menos, habrá que ver. Pero bueno, ya está el resultado. Un voto ya es suficiente para que una persona gane. Y esto me trae una pequeña reflexión, Marcela, que es muy personal, por eso voy a someterla a escrutinio tuyo, a ver qué te parece. Todo el mundo dice que Castillo va a recibir un país totalmente dividido, un país escindido, un país irreconciliable, porque la diferencia es mínima, llega ilegítimamente elegido. Ese tipo de cosas es lo que está diciendo la derecha. Y creo que tiene un poco de razón, porque el país está dividido, lógicamente. 50.000 votos en 18 millones de votos no es nada. Si hubiera ganado Keiko Fujimori, por lo mismo sería lo mismo, solo que la derecha no hubiera dicho nada, ¿no? Esa es la verdad. Y esa es la verdad a tal punto que me parece que ese puede ser la fortaleza de Pedro Castillo. Que Pedro Castillo llega con la mitad de los que nunca tuvieron voz. Que llega la mitad de la gente que está bajando de los cerros para defender
esa pequeña diferencia que para ellos es vital. Me parece que eso es lo importante. No importa si es mucho o es poco. Lo importante es que es esa minoría que hace mucho tiempo que en Perú no era escuchada. Pero ahora creo que este Pedro Castillo, así como lo hizo Evo Morales, con todos sus problemas, con todas sus limitaciones, con todas sus limitaciones de formación, de base, con todo lo que nosotros podamos criticarle, es genuinamente una persona que emergió del pueblo, que viene del pueblo y que tiene el discurso del pueblo y que dialoga con el pueblo. Y eso me parece que es muy interesante. No importa si tiene 50.000 o 2 millones de votos más que Keiko Fujimori. Lo importante es que esa gente que no se venía expresando, hoy se expresó en las urnas y tiene una persona que las represente. Me parece muy interesante lo que estás diciendo. No olvidemos que nosotros ganamos no con tan poca diferencia, digo, en Argentina, pero también con una diferencia que no era enorme. Entonces, nos cuesta después a veces, porque la oposición nos critica todo lo que hacemos y bien, porque están haciendo mismo en pandemia, se está haciendo muchas cosas, tanto en la parte científica como en la parte económica, está tratando de hacerse muchas cosas. En vivienda en Argentina están haciendo muchísimas cosas, están siguiendo con los proyectos que se habían parado en el 2015, cuando Cristina Fernández dejó el gobierno porque ganó Macri. Entonces ahora se están reanudando todas esas cosas y con esta pandemia se sigue haciendo. Aunque en Argentina, como nos dice Miriam, ganamos en primera vuelta. Sí, ganamos en primera vuelta, es verdad. Yo lo que creo que no hay que olvidar que acá Pedro Castillo ya fue reconocido por muchos presidentes que le han saludado, creo que sí, que ya es el presidente electo por una mínima pero mayoría, y que tiene también la primera minoría en el Congreso, y eso también es importante, que no va a ser fácil porque la oposición siempre está ahí. Obviamente nada es fácil para gobernar y para hacer en el gobierno popular y nacional. Pero lo que creo es que, como vos decís, después de tanto tiempo, y como lo charlábamos con nuestro compañero de Perú, Josué Chávez, que el pueblo peruano se pronunció, y hacía muchísimo tiempo que no lo hacía, como lo hizo esta vez, es verdad. Bueno, vamos a hablar de fútbol. ¿Qué te parece, Marcela? Vamos a hablar de fútbol, que con Messi solo no alcanza. No, bueno, vamos a hablar de fútbol, de esta terrible Copa América, que tu querido presidente Jair Bolsonaro está ahí, la aprobó y se está haciendo en Brasil, donde hay una pandemia impresionante, unos casos de contaminados y de muertes muy grandes, Rami, ¿no? Y dentro de las propias delegaciones deportivas hay ya contaminados. Hoy a la mañana había 41 ya, y 5 selecciones tenían problemas, tanto de los jugadores como de las personas de las comisiones técnicas y personas que tienen que venir, ¿no? Utileros y todo ese tipo de cosas. O sea, es una barbaridad esto que se está haciendo. De alguna manera hay una mirada muy crítica con relación a esto. Domingo comenzó esta copa, el primer partido fue entre Brasil y Venezuela. Venezuela tenía 5 jugadores con coronavirus. En la delegación eran 12 con coronavirus. O sea que jugar contra una selección con 5 menos ya no es deportivamente nada muy agradable. Partido que se jugó un domingo, un día que es netamente futbolero aquí en Brasil. Ahora los partidos no los transmite más la Red Globo, lo transmite el sistema brasileño de televisión, el SBT, del Berlusconi brasilero, ¿no? De Silvio Santos, que alguna vez inclusive pensara presentarse a las elecciones como candidato a presidente, la Berlusconi, ¿no? Y ahora está, digamos, aliado a Bolsonaro, y que es el que transmite la Copa América. Entonces, transmitido un domingo a la tarde, un partido de la selección brasilera que inicia la Copa América, tiene menos audiencia que un programa de auditorio con un presentador popular sin el presentador popular. Sinceramente, hablando en términos, digamos, futbolísticos, fue un fiasco de rating. No lo vio casi nadie para lo que se esperaba.
para lo que se esperaba. Y tiene que ver un poco con todo esto. Digamos que dentro de la política y de los medios de comunicación tuvo mucho más repercusión un paseo de moto, una caravana de motos con 12.000 motos, que una locura que hizo Bolsonaro el sábado anterior. Un acto absolutamente proselitista que está prohibido porque no estamos en campaña electoral, no se puede hacer campaña electoral fuera del periodo electoral. Él lo hizo, inclusive con dinero de la Secretaría de Deporte de la ciudad de San Pablo. Sí, lo vi. Claro. Lo vi. Aparte, habría unas 100 personas, no había mucha gente. Él hablando como si había una población enorme escuchándolo, sin barbijos, sí, como siempre. Bueno, eso tuvo más repercusión que la propia Copa América. Los jugadores de Brasil tuvieron una posición de oposición a la Copa América, pero muy tibia, claro, lógicamente, ¿no? Están los auspiciantes atrás, ¿no? Pero hay dos auspiciantes que se bajaron, y no son dos auspiciantes pequeños. Es nada más ni nada menos que Mastercard y el gigante cervecero, la primera empresa de cerveza mundial, que es la Ambev. Se bajaron. Ambev se bajó de la Copa América. No es poca cosa, porque normalmente todo el mundo asocia cerveza con fútbol, ¿no? A tal punto que uno de los principales auspiciantes, patrocinadores de la Copa del Mundo es una marca de cerveza, ¿no? Y de la Copa América, de la Eurocopa también. Pero bueno, es eso. Más no puedo decir porque lamentablemente a mí el fútbol mucho no me gusta. Sí, te estoy viendo, digo, no me quiero hablar de fútbol. Bueno, mira, tengo el comentario de Gabriel, que él está en Río de Janeiro, que dice: Silvio Santos es el primer judío neopentecostal de la historia. Sincretismo al palo. Yo lo que digo es que esta Copa América va a hacer a ver quién tiene menos contaminados, es el que gana. No sé, me parece una cosa así, irrisoria. Me parece que esto obviamente que está todo dentro de la política partidaria, donde sin hacer campaña, hace campaña, como vos recién lo dijiste, ¿no? Y es más o menos como lo que hace Larreta. Hago campaña con la salud. Sigue haciendo lo mismo Jair Bolsonaro. Él piensa que le puede llegar a dar algunos puntitos porque abrió al mundo del deporte y la Copa América tan importante para hacerla en Brasil. Pero muy bien lo que vos decías, Marcela, de que en la manifestación que hizo Bolsonaro no había distanciamiento social, no había barbijos, no había absolutamente nada. Porque hay gente que de alguna manera está jugando con la muerte, está flirteando con la muerte. Y la Copa América va un poco en ese sentido desde la óptica de cómo se realiza y cómo se acepta rápidamente. Estamos flirteando con la muerte. Seguimos pensando que es una gripecita. Hay una comisión parlamentaria de investigación aquí que ha demostrado que después del gobierno Bolsonaro, con relación a la pandemia, se ha creado un Ministerio de Salud paralelo. A ver, un Ministerio de Salud trucho, un Ministerio de Salud falluto, con algunos científicos que estaban dispuestos a darle la razón a los caprichos del presidente de Bolsonaro. Esto es una cosa inusual. Esto es una cosa propia de dictaduras de países bananeros. Por un lado tenés un Ministerio de Salud oficial, que cambió 3 veces de ministros en la pandemia, ahora 4, ¿no? Ahora estamos por el 4 ya, en un año. Hasta que consiguieron que un general, solo obedeciera lo que decía Bolsonaro. Pero lo que decía Bolsonaro no lo decía Bolsonaro, se lo decía otro Ministerio de Salud, reunido con algunas figuras que funcionaban a la vez como si fueran funcionarios públicos, pero no, eran otros médicos, eran otros que respondían a la línea de Bolsonaro. O sea que digamos que el Estado brasileño... Siempre negacionistas. Totalmente negacionistas. Claro. Entonces teníamos por un lado lo oficial, que no hacía nada, y por otro lado el paralelo, el trucho, un clon. ¿Dónde se vio esto? O sea, la institucionalidad totalmente escindida en dos. O sea, una cosa realmente de locos, ¿no? Un poco lo que ocurre también de alguna manera en otras instancias, no solamente con eso, ¿no? En otras instancias, ¿no? Como por ejemplo los poderes reales y los poderes, digamos, institucionales de fachada. Bueno, pero estuvo en Río de Janeiro este fin de semana nuestro querido Lula. Estuvo haciendo ahí, reconstituyendo un poco
todo lo que es el PT, todo el trabajo que bueno, que tenemos que seguir haciendo y uniendo todo el PT para poder seguir adelante. Y alianzas con comunicadores populares y con movimientos populares. Es muy interesante eso y bueno, un gesto muy esperanzador, ¿no? Porque, como dijo Cristina, no salimos solos, ¿no? Sí, totalmente. Esperen que tengo un comentarito de Gaby. Ese ministerio paralelo era el que gerenciaba la inmunidad de rebaño, claro, al tiempo en que el oficial distraía a la opinión pública, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Libertad a Milagro Sala y a todos y todas los compañeros de la Tupac, Libertad a Assange. Hasta la semana próxima. Un abrazo, Marcela.